perdiendo la sombra poco a poco y vamos a tener un poco de alivio para poder presentar este libro, en el cual pues me ha tocado a mí ser un poco el anfitrión y el presentador. Entonces, bueno, pues la idea un poco es tener una idea de que este libro que ha escrito Miguel Ángel es un libro para mí, bajo mi punto de vista, muy importante, porque el siglo XIX es un siglo muy importante y bastante poco estudiado, porque gracias al siglo XIX y al conocimiento del siglo XIX se puede conocer la historia posterior de Colmenar Viejo. Y Colmenar Viejo ahora, pues hasta ahora tenía una laguna en cuanto a investigación histórica, y gracias a este libro pues ya no lo tiene. Ya, bajo mi punto de vista, es un libro consulta, es un libro con muchísima información, un libro con muchos detalles y con muchas referencias a lo que va a venir después, para entender un poco el cambio de la sociedad de Colmenar Viejo a lo largo del siglo XIX, sobre todo a raíz de las desamortizaciones, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la idea que quería presentaros respecto a este libro tan importante que ha escrito Miguel Ángel de Andrés respecto a la historia de Colmenar Viejo. Bueno, pues para dar el paso va a empezar Mariano Andrés, que tendrás que coger el micrófono, ¿verdad? Y yo apago el mío. Sí. Buenas tardes. Pues gracias a Roberto por hacer la introducción de la presentación de este libro. Este libro es un libro de historia y con historia, de economía con cambios sustanciales en nuestra comarca, y es un libro para llegar a entender, dentro de lo razonablemente entendible, la transformación que supuso la desamortización de Madoz en los pueblos de la comarca de Colmenar. No voy a relatarles ni el contenido del libro, que se compone de tres libros, sino de trilogía, ni su calidad, su grado de perfección académica, ni nada por el estilo. Ni tampoco voy a describir el currículum académico ni bibliográfico de Miguel Ángel, de sobra conocido por todos ustedes, así como lo van a desgranar Roberto y el resto de los presentes. Roberto, como presentador del acto, ustedes le conocen también, me voy a permitir hablar un poco de los componentes de la mesa, excepto del autor, que se va a presentar por sí mismo y lo va a presentar Roberto también. El presentador es Roberto Fernández Suárez, que es antropólogo, doctor en antropología cultural y profesor de la UNED, así como director del Centro Cultural Pablo Picasso de Estadella. A mi derecha tengo, de sobra conocida, a Laura Rodríguez Peinado, también es profesora en Historia del Arte y doctora, y una de las pocas especialistas en España de tejidos coptos, ¿de verdad? Lo tenía. Y además es vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Madrid. La Complutense. He dicho autónomo, ¿verdad? Has dicho de Madrid, La Complutense. No, es que ya estoy obsesionado con la autónoma. Estoy obsesionado. Pero vamos, ahora sí que no me voy a equivocar, porque el prologuista del libro es profesor de la autónoma, es doctor y catedrático de Historia Contemporánea. Y continuando con el libro, el destino histórico de este libro era convertirse en tesis doctoral realizada por el autor en el Departamento de Análisis Económico, Teoría Económica de la Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAN. El proyecto de esta tesis, denominado como el libro, igualmente era su título, cumplió durante 5 largos años de estudios, investigaciones, seminarios, tutorías, correcciones, realización de innumerables fichas, esquemas, etcétera, con todos los requisitos que se exige académicamente para realizar una tesis doctoral, para, una vez revisado por el profesor director del mismo y con su visto bueno, ser elevado al tribunal calificador, quien evaluaría el trabajo presentado y posteriormente dictaminaría sobre la calificación de la que era merecedor el doctorando por el trabajo realizado si obtenía el doctorado al que aspiraba. Bien, pues todo eso se trunca en la fase en la que el profesor director del proyecto no va a ser crítica hacia el profesor, ni mucho menos. Va a ser unas vivencias que se tuvieron en unos momentos determinados. Decía que el profesor director del proyecto, bajo mi punto de vista, ni corrige, ni califica, ni aprueba la presentación ante el tribunal en el tiempo estipulado y determinado.
lo que hace que caduque la matrícula realizada para el doctorado y su autor podría comenzar a interponer los recursos académicos y realizar los trámites pertinentes para que se prorrogase la matrícula, pues no es responsable de no presentar en tiempo el resultado de su trabajo. Que por otro lado estaba totalmente terminado, faltando únicamente el ok o unas simples correcciones que hubieran realizado sin ningún esfuerzo y con sumo grado. Pero Miguel Ángel optó por aquietarse con el resultado habido en sus 5 años de trabajo como doctorando, a pesar de que algunos, entre los que me incluyo, le aconsejamos que diera los pasos impertinentes para terminar el doctorado, pero indicó que le resultaba más interesante realizar una publicación de su trabajo al margen de la universidad para que el mismo fuera conocido por los intelectuales y resto de personas interesadas, tanto en la desamortización de Madoc como de los efectos que la misma tuvo en la transformación socioeconómica de los pueblos de la comarca serrana de Colmenar Viejo. El resultado de este proyecto de tesis es la trilogía que hoy se presenta, la cual nos da una visión y unos conocimientos sobre nuestra zona novedosos, sobre esa propiedad que pasaba a nuevas manos, la forma de hacerlo, etc. Confieso que he leído los 3 libros y no son precisamente un relato de toros, vaqueros, campos serranos, sino una trilogía sobre una importante época histórica y económica de España, donde en el 3er tomo aparecen innumerables relaciones, gráficos, listados, etcétera, sacados casi todos de los archivos de los pueblos de nuestra comarca que corroboran los datos que nos facilita en los 2 primeros tomos. Entiendo que es un libro de consulta en 3 tomos, donde los estudiosos de nuestra zona y de la época histórica que representa el siglo XIX sacarán importantes conclusiones para llevar a cabo nuevos estudios que amplíen el conocimiento, aún muy en pañales de este interesante tema. La publicación por sí merece el doctorado. Enhorabuena, es un trabajo estupendo y aquí queda nuestro reconocimiento. Y le recomiendo que lo compren, los ejemplares editados se van a agotar rápidamente. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano, por tu aportación en esta presentación. Gracias. Laura, por favor, te toca a ti. Sí. Bueno, buenas tardes en primer lugar y ratifico lo que ha comentado Mariano. Es un trabajo que desde luego podría haber tenido no solamente haber permitido optar al grado de doctor a Miguel Ángel, sino que seguramente habría sido con una calificación de sobresaliente por unanimidad, o al menos así se dan en la Complutense. No sé cuál es la máxima calificación en la Universidad Autónoma. En todo caso, bueno, pues te puedes considerar doctor, a pesar de que el grado no lo hayas conseguido, así es que creo que lo importante es este magnífico trabajo que has hecho. En primer lugar, lo que quiero es expresar mi agradecimiento al autor, a Miguel Ángel de Andrés, por invitarme a esta mesa, porque me honra con su amistad. Realmente creo que estoy aquí fundamentalmente por amistad. Como muchos de los aquí presentes saben, soy historiadora del arte. Por tanto, me dedico fundamentalmente a analizar y comprender los procesos creativos dentro de la sociedad en la que se produjeron, aunque por otra parte es una forma más de hacer historia, porque no se puede estudiar ninguna obra artística al margen del periodo histórico en el que fue creada. Los acontecimientos del pasado se nos revelan a través de distintas fuentes de información que los historiadores debemos ir pulsando adecuadamente, y el conocimiento del pasado no se debe ni puede ver en nuestra sociedad altamente cualificada como algo secundario e intrascendental, porque conocer el pasado nos debe ayudar a entender el presente y podernos enfrentarnos con más capacidad al futuro. Las investigaciones en humanidades son necesarias en la actualidad al mismo nivel que lo han sido siempre, porque el hombre, primero de forma oral y después de forma escrita, ha sentido la necesidad de dejar constancia de su existencia, y todo este bagaje forma parte de nosotros de forma consciente o inconsciente. El libro que se presenta, igual que ha comentado Mariano, coincido con él en que evidentemente trata de un periodo histórico complejo, donde se produce un cambio social trascendente y donde a partir de un estudio exhaustivo de la documentación se analiza el proceso desamortizador, la desamortización de Madoc, y los cambios socioeconómicos que conllevó en Colmenar Viejo y su territorio de influencia. La gran historia que compete a un país
se escribe a partir del conocimiento de las historias de sus territorios, no todas ellas desarrolladas de la misma manera, aunque no por eso menos trascendentales, porque las distintas casuísticas ayudan a entender comportamientos globales. No soy en absoluto experta en este periodo histórico, por tanto, en el libro de Miguel Ángel he aprendido todo, y no se trata de una lisonja, realmente he aprendido todo. Su lectura instruye e invita a la reflexión a partir de las respuestas que el autor va dando a las preguntas que ha ido formulando a lo largo de la investigación sobre cómo cambia el proceso desamortizador a la sociedad, y en este caso a Colmenar Viejo y su comarca. Como en todo buen libro, desde el punto de vista metodológico, y en esto se nota que es un libro académico, que es una obra totalmente académica, el autor comienza por justificar los límites espaciales y temporales en los que va a centrar su estudio. Después se traza un panorama socioeconómico de la comarca en el periodo histórico en el que se produjo el proceso desamortizador. Y el autor ha realizado un exhaustivo estudio de la población, la economía y la distribución de la riqueza, los sectores productivos, la distribución de la tierra, etcétera, durante el antiguo régimen en la comarca, con numerosos gráficos y tablas que ayudan al lector a comprender la complejidad del periodo. Bueno, el libro consta de 3 volúmenes, como ya se ha comentado, intensos y exhaustivos volúmenes. En el primero se tratan aspectos generales y contextualizadores. En el segundo se trata el proceso desamortizador, sus antecedentes y las consecuencias que tuvo para la sociedad decimonónica y cómo se llevó a cabo en Colmenar Viejo y su comarca, cuáles fueron los bienes desamortizados, dónde fueron a parar, así como los beneficios que deparó al bien común. Y el tercer volumen, de anexos y bibliografía, de prensa consultada, de páginas web y de archivos, es un volumen de referencia fundamental desde el punto de vista académico para que los investigadores sigan profundizando en este tema. Es un estudio importante para todos los pueblos comarcanos, porque a partir de esa investigación se conocen más su historia y su pasado, y por tanto nos conocemos a nosotros mismos. Es un trabajo, como ya he dicho, reitero, académico en su conformación, organización y desarrollo, y en esto radica su valor, porque se convertirá inexorablemente en referencia, el libro de consulta obligado para todos los investigadores que a partir de ahora se interesen en estos temas. Quizá por gestarse en la academia, es decir, por gestarse en la universidad, a veces su lectura puede resultar más ardua, pero de esta forma tiene el rigor que hará de él una obra imprescindible para el estudioso. Y todos podemos curiosear y adentrarnos en esos aspectos que más nos interesen, porque en él todas y todos podemos encontrar aquellos temas que se adecúan a nuestros intereses. Bueno, por ejemplo, yo por poner un caso concreto, que es el mío, pues uno de los temas que trata el autor, que trata Miguel Ángel, es la actividad textil, que a mí me interesa sobremanera. Por tanto, como digo, puede interesarnos absolutamente a todos en la consulta de este libro. Como ya he dicho, se trata del proceso desamortizador, sus antecedentes, las consecuencias que supuso para la sociedad decimonónica, cómo se llevó a cabo en Colmenar, en fin, reitero un poco de cómo afectó la organización económica secular, cuáles fueron los bienes desamortizados, dónde fueron a parar, qué beneficios deparó al bien común. Además, la desamortización se entiende, a partir de la lectura, como un activo para la economía de la comarca que provocó cambios económicos productivos y trajo consigo el proyecto, por ejemplo, en forma del ferrocarril, que acercaba a la población a la gran urbe de una manera mucho más rápida, ¿no? El autor no deja nada al azar, sino que va desgranando todos los beneficios, todos los aspectos negativos que pudo traer la desamortización al territorio, como el rechazo de la población a desamortizar, como por ejemplo el rechazo de la población a desamortizar los bienes comunes. Los nombres propios, que aparecen continuamente en el libro, permiten ver quiénes fueron los compradores, cómo se distribuyó el mapa de propiedades, que en algún caso incluso ha seguido vigente hasta la actualidad. Pero también se ve el interés de los inversores forasteros, por ejemplo, ¿no?, en las tierras comarcanas. Se analiza minuciosamente cómo contribuyó el proceso desamortizador en la compra de tierras por parte de ganaderos, que establecieron ganaderías de reses bravas y se convirtieron en los verdaderos beneficiarios de la venta de las tierras municipales de la comarca. Bueno, el autor ha demostrado cómo la desamortización influyó en el cambio de ocupaciones y en la distribución del trabajo, la importancia de los jornaleros a partir de ese momento,
la aparición de trabajos poco cualificados pero imprescindibles para la modernización del territorio, como por ejemplo todos los relativos a la construcción. Por eso, como digo, es un libro exhaustivo en todo su contenido. Ha estudiado cómo repercutió el dinero de venta de tierras en el municipio con la creación del pósito metálico, en fin, como digo, numerosos temas. En definitiva, la obra es un pedazo, y lo pongo entrecomillado, de la historia de España del siglo XIX, que nos acerca a la realidad socioeconómica de la comarca y de nuestro pueblo, para entender mejor el pasado y por su repercusión en el presente. Todos los libros llevan a la reflexión, y en este caso su lectura particularmente a mí me ha ayudado a reflexionar sobre ámbitos que están en vinculación con mi propio objeto y con mi propio ámbito de estudios. Bueno, no me queda más que agradecer a Miguel Ángel que me haya invitado para formar parte de esta mesa, porque bueno, para mí ha sido un verdadero placer, igual que leer el libro, aunque la verdad que este magnífico libro editado en 3 tomos y leído en PDF en el ordenador, pues casi en algunos momentos en el verano ha sido un acto casi como de contrición. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Gracias, Laura, por tu presentación también del libro. Bueno, pues ahora voy a presentar a Álvaro Soto, que está aquí a mi izquierda. Es el prologuista de la obra. Conoce muy bien la obra, conoce muy bien el periodo, y yo creo que es una persona adecuada para hablar sobre este periodo y que nos disfrute con esta charla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es un placer volver a Colmenar. Muchas gracias. Es un placer volver a Colmenar. Estuve en una época intensamente vinculado a Colmenar, cuando fui concejal entre el año 87 y el año 89, pero después de obtener la plaza de titular a la universidad me desplacé a Nueva York a dar clase. Y ya dejé también la política, no solo Colmenar, sino también la política. Pero siempre me ha gustado volver. Mi mujer ha sido profesora del Instituto Maqué de Santillana y he mantenido contacto con colmenareños de pro, como es el caso de Miguel Ángel o Mariano, que ha sido alumno mío. Estoy realmente emocionado por ver que en una presentación de un libro sobre el siglo XIX, no olviden ustedes que Franco siempre dijo que el siglo XIX era el siglo perdido de la historia de España, haya tanta gente y tan interesada en un tema que, por cierto, es un tema clave. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del origen de la España contemporánea, estamos hablando de 2 cosas que en el libro aparecen permanentemente. Uno, ¿cuándo fue la revolución liberal burguesa? Es decir, ¿cuándo abandonamos el antiguo régimen? ¿Cuándo abandonamos la sociedad borbónica ligada al absolutismo o la vieja sociedad de los Austrias? Y, en segundo lugar, hay un cambio en la sociedad porque pasamos de una sociedad estamental donde las desigualdades están, su origen está en la sangre, por una sociedad de clase donde las desigualdades, su origen está en la riqueza. Por tanto, estamos ante un periodo revolucionario, porque hay cambios políticos, hay cambios económicos y hay cambios sociales. Cuando hablamos de revoluciones, aunque la palabra se utiliza muchas veces sin fundamento, hablamos de 3 tipos de cambios. Y en el periodo que Miguel Ángel estudia, se dan esos tipos de cambio. Porque en España la revolución no fue un instante, la revolución fue un proceso que se iniciaría con la crisis de la monarquía, la locura de Fernando VII enfrentándose a su padre en el motín de Aranjuez, o las abdicaciones de Bayona, que provocan un vacío de poder, la asunción por parte de las juntas generales del poder y la Constitución de Cádiz, que es el paso decisivo hacia el mundo liberal. Pero junto a ese proceso hay frenos y pasos atrás. La vuelta de Fernando VII, paso adelante el trienio, paso atrás la década ominosa o ruptura de la monarquía, cuando con la muerte de Fernando VII los monárquicos se dividen en proliberales, María Cristina, y carlista, Carlos María Isidro, que es la reacción, es la vuelta
del antiguo régimen. Ese proceso se dio en muchos países. Cuando hablamos de revolución estamos pensando en el 14 de julio en París y la Bastilla, o estamos pensando en el destructor Aurora contra el Palacio de Invierno en Petrogrado en 1917. No, la revolución es un proceso, incluso en esos países donde hay un estallido muy potente. En Francia, la consolidación de la revolución la hizo el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte a final del siglo XVIII, e incluso tuvo casi un proceso de recesión con Luis XVIII en 1814. Por tanto, es un proceso que yo creo que se puede dar por finalizado con el fin de la Primera Guerra Carlista. En 1839, con el Convenio de Vergara, se consigue algo muy importante: la imposibilidad militar de volver a un régimen de antiguo régimen. Y Espartero, personaje muy odiado por el nacionalismo vasco, consigue que ya realmente lo que hagamos será avanzar dentro del liberalismo. Y para avanzar dentro del liberalismo hay dos cuestiones, una cuestión es muy importante: uno, cambiar la sociedad, y otro, hacer aliados al liberalismo. Y para hacer aliados al liberalismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Propietarios. La clave es hacer propietarios. No estamos ante una revolución socialista, que sería la distribución de la propiedad. Estamos ante una revolución burguesa, y lo que queremos es hacer propietarios. Cuanto más propietarios tengamos, más aliados tenemos. Guillot, en el periodo realista de la Revolución Francesa, decía: todos ustedes pueden ser propietarios. Los estaba engañando, pero estaba consiguiendo los votos necesarios para continuar en el poder. Pues ahora todos ustedes pueden ser propietarios. ¿Y esto de la propiedad qué era? Hay un librito, un folleto, de Adam Smith, el gran hombre que teorizó sobre los valores del capitalismo, que se llama sobre la utilidad social, la teoría o sentimientos morales, que dice: ¿cuál es el objetivo de todo ser humano? Ser feliz. Muy bien. ¿Cuándo se es feliz? Cuando se es propietario. ¿Quiénes son los propietarios? Los más capaces. Por tanto, los que nos deben de gobernar son los más capaces, que son los propietarios. Estamos construyendo el sistema liberal burgués, y realmente por eso el sufragio en el siglo XIX es censitario. Se vota en función de la cantidad de renta que se aporta a la hacienda. Esta idea de la propiedad, como decían los textos de la época, sagrada e inviolable, es clave. Y es clave en el momento en que es necesario liberar la propiedad, es decir, ponerla en el mercado. Y esto es lo que estudia con mucho detalle Miguel Ángel Andrés. Hubo dos grandes desamortizaciones, la del 1837 Mendizábal y 1855 Maroz, y junto a las dos grandes desamortizaciones, de vinculación también. Cuando hablamos de amortización nos referimos a bienes eclesiásticos, cuando hablamos de desvinculación nos referimos a bienes civiles, y luego los bienes propios y comunes de los pueblos, que también se pusieron en venta. Si vemos el proceso en conjunto, se liberó una gran parte de la propiedad. El problema fundamental es que cuando yo pongo la propiedad en el mercado, tengo que ver si creo nuevos propietarios o son los viejos propietarios lo que se hacen con la propiedad. En España sucedió esta segunda opción, desgraciada, porque se permitió pagar parte de las subastas para la adquisición de la tierra a través de los títulos de deuda de amortización al 4%, que solo lo tenían los grandes propietarios. Y era también una manera de evitar la quiebra del Estado. Y además no se ingresó dinero, con lo cual tampoco se sanearon las cuentas públicas. El problema era que la desamortización, desvinculación, provocó una concentración de la propiedad. Y por tanto, sobre todo de la línea del Tajo para abajo, el latifundismo aumentó de forma considerable.
no se produjo un reparto en el sentido liberal burgués, de más propietario, no hablo en el sentido socialista, de mejor reparto de la tierra. El ciclo socialista es un ciclo posterior, sino lo que se produjo fue una concentración de la propiedad. Y en esa concentración de la propiedad hubo sus enemigos, los campesinos, básicamente por los temas de los bienes comunes. ¿Quién apoyaba a los carlistas? Los campesinos. Es decir, el campesinado en ese momento no es un movimiento de progresión, es un movimiento reaccionario, porque pierde parte de los bienes que podía hacer uso común de la tierra, y la tierra sigue siendo la principal fuente de riqueza. En segundo lugar, los nobles y algunos burgueses urbanos se hacen con la propiedad de la tierra, concentran la propiedad. Pero esa burguesía y esa nobleza, ¿en qué situación se encuentra? Miren, hay un ejemplo en España muy triste, y es ¿por qué no tenemos empresarios que pasen a la historia? Y en cambio, cuando se ponen en subastas riqueza nacional, por ejemplo la mina del Río Tinto, son los ingleses los que se hicieron y en 5 años daba positivo en la bolsa de Londres. Los 3 subastas que hubo, las 2 primeras solo podían venir españoles, se quedaron desiertas. En la tercera admiten capital británico y gana los ingleses. ¿Y por qué? Porque los empresarios españoles, la burguesía española, prefería tener amortizaciones de dinero al 4% a arriesgar el dinero. Para hacer avanzar al país hay que arriesgar el dinero, y si no lo arriesgan, estábamos como estaba. ¿Y qué se formó? Lo que se formó fue algo que luego ha tenido un peso importante a lo largo de la historia de España. Lo que se forma es la llamada oligarquía. Cuando hablamos de oligarquía, estamos hablando de nobles sin dinero, que casan a sus hijas con burgueses con dinero, a cambio de un título de deuda. Es un factor endogámico. Y además, estos nobles con dinero, casados con burgueses, mantienen un estatus social por encima del resto de la población y ocupa los cargos políticos. La mayor parte de los diputados, a través de un sistema de falseamiento de la opinión pública, lo que conocemos como caciquismo, en España, vienen precisamente de estos procesos. Era un proceso falseado de ausencia de democracia. Problema: no tenemos democracia en el 19 prácticamente, excepto una corta y convulsa experiencia, y segundo, tenemos una fuerte concentración de la propiedad. Hemos dado la clave de nuestra revolución liberal burguesa, y esa clave está explicada en el libro de Miguel Ángel. El libro de Miguel Ángel es un libro de obligado lectura para académicos y para especialistas, de obligada consulta para toda persona interesada en lo que sucede en el siglo XIX. Además, por su forma de escribir y por su forma de exponer, es muy capaz de hacer esa lectura puntual que va, aprende, acumulas datos, luego consultas, vuelves atrás, etc. Y es muy interesante porque cuando se hace historia local, no queremos localismo, lo que queremos es que la historia local muestre el valor de la historia general. Y esto es el libro de Miguel Ángel. Es decir, cuando está haciendo Miguel Ángel hablando de Colmenar y su comarca, nos está contando cosas que pasan en toda España. Y ese es el valor de la obra. Por eso no hay que menospreciar la historia local. Hay que saberla valorar en su justo consenso. Es un buen libro. Merece la pena tenerlo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu trabajo. Muchas gracias, Álvaro, por tu intervención y por tus ideas que realmente son interesantes. Bueno, pues ahora le paso la palabra a Miguel Ángel de Andrés, que es el autor del libro. Ese señor que está con las gafas negras, ¿te la vas a quitar? No, está mejor así. Venga, te toca. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, mi agradecimiento porque estéis aquí.
porque yo lo tomo como una muestra de amistad, que sois amigos, míos y de los de las que están en la mesa, y por lo tanto, muchas gracias. Sigo con los agradecimientos y tengo que referirme a las personas que me acompañan en la mesa. Realmente me han dejado impresionado, anonadado, y yo me agachaba y decía, pues bueno, yo no he sido, ¿eh? De verdad que muchas gracias, lo habéis expresado perfectamente, con lo cual no sé si seguir y decir, bueno, ya está casi todo explicado. Pero bueno, como tengo que hacer el esfuerzo, lo voy a hacer siguiendo agradeciendo a muchísimas personas, sobre todo investigadores locales y comarcales, de las fuentes que he bebido, porque antes que yo ha habido otros que han investigado y que lo reflejo en el libro citándolos como se debe citar. A todos estos, mi agradecimiento total, porque realmente facilitan parte de la investigación el que haya otros compañeros, llamémoslos así, que ya han trabajado sobre temas de Colmenar. Y la verdad que en Colmenar tenemos muchos y buenos investigadores de tema local. Y también quiero agradecerlos a las personas que en momentos, ha sido muy largo esto, 5 años y pico, en momentos de desfallecimiento, pues me han alentado, me han dado ánimos y me han hecho pues llegar hasta que se impriman. A todas estas personas que me han acompañado en este camino, pues muchas gracias. Por supuesto también a mi familia, que me ha tenido que aguantar las ausencias, evidentemente porque esto requiere muchas horas de trabajo, de investigación, de fuera de casa y de escribir los temas, muchas horas. Bueno, pero vayamos a ver qué es lo que es la obra que presentamos, que como veis es de 3 volúmenes y como ya ha quedado claro, trata de un proceso histórico del siglo XIX. Hablamos de cambio social y sobre el cambio social yo hago algunos comentarios de sociólogos que han tratado el tema del cambio social, y de esos sociólogos saco pues un método para llevar a cabo la investigación. Y el método que se cambia el método para investigar un cambio es, bueno, si vamos a hablar de un lugar, saber cómo era antes, saber cómo cambia, por qué cambia, cuáles son las características del cambio, de qué forma es la que resulta posteriormente y cuándo podemos decir que una sociedad ha cambiado. Y por último, ¿qué sentido tiene decir que una comarca ha cambiado trascendentalmente o profundamente? También me pregunto, y me imagino que os lo preguntaréis vosotros, ¿qué interés puede tener este periodo histórico? Bueno, pues desde mi punto de vista ya lo han expresado anteriormente mis compañeros de mesa, es un periodo muy desconocido. Yo no sé si alguno de vosotros en los institutos, en las facultades, los que han estudiado historia sí, pero si en el instituto alguien le ha explicado algo del siglo XIX. Yo creo que muy poquito. En los institutos es un tema que se toca muy poco. Fue un siglo muy convulso, hubo muchas guerras, las guerras carlistas se alargaron en el tiempo. Como lo ha contado Álvaro, el periodo de Fernando VII era un periodo muy trágico en todos los sentidos de la palabra, y bueno, pues cerrando el siglo vienen las guerras o las liberaciones o las independencias de las colonias. Todo eso, claro, repercutía en la población, aquí la de Colmenar, en la de Soto y en todas las poblaciones. Antes de las guerras carlistas, evidentemente que me he saltado las guerras napoleónicas, que para mí es una guerra civil bastante mal explicada, porque ahí se peleó contra los franceses, pero también hubo grandes peleas entre españoles, estaban en un bando y estaban en otro. Bueno, pues eso hace que sea un siglo muy complejo. Si a eso unimos
las desamortizaciones, porque cuando alguna vez nos hemos referido o hemos pensado en la desamortización, siempre nos hemos ido a la de Mendizábal, porque la de Mendizábal ha sido la más publicitada, de la más que se ha hablado. ¿Por qué ha sido la más publicitada? Pues evidentemente porque afectó a los bienes de la Iglesia, y la Iglesia tenía púlpitos y decía que aquello había sido horrible, y bueno, pues hubo mucho más desamortizaciones. Concretamente, las desamortizaciones empezaron en el siglo XVIII, los proyectos de desamortización. Pasamos en largos periodos de desamortización. Por ejemplo, se me está ocurriendo, que lo ha mencionado Álvaro, en la época de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz tenían un gran problema, que era la economía española, que no sabían si declararla en quiebra o no declararla en quiebra, porque había muchos vales del Estado en manos de los particulares. Entonces la división de los diputados fue en dos bloques. Los que no tenían vales querían que se declarase la quiebra para no pagar esas deudas, y los que tenían vales decían que de ninguna manera, que eso había que ser serio y las deudas había que pagarlas. ¿Qué ganó? Pues evidentemente no declarar la quiebra y tener que desamortizar estas cosas. Los franceses también desamortizaron en el tiempo del gobierno de José Bonaparte. También hubo desamortización, es decir, la de Mendizábal, que desamortizó como hemos dicho, los bienes de la Iglesia, pero la que realmente a mí me interesaba y es la que he tratado es la de Madó. La de Madó, que es posiblemente una desamortización muy desconocida, porque los ayuntamientos protestaron, pero nadie los hizo caso. En el libro trato esa faceta de que algunos ayuntamientos, concretamente el de Morazarzal, fue el más activo en que no se desamortizasen algunos bienes de ellos. Y también mantuvieron una actitud de ocultar los bienes, porque la ley les obligaba a hacer una relación de todos los bienes que según la ley habían establecido debían desamortizarse, y los ayuntamientos pues no ponían algunas fincas, sobre todo de esas, y creaban cierto conflicto, hasta el punto de que el gobierno decretó la creación del cuerpo de inspectores de la desamortización, que estaban premiados con un tanto por ciento de lo que de la desamortización que encontraban que no se había declarado. Eso conllevó pues muchas denuncias y muchas de ellas falsas, que lo tenían que devolver a decir esto no se desamortiza. Eso es un ejemplo de lo que así sucedió. En todas o casi todas estas desamortizaciones que os he citado así muy deprisa, menos de la de Madó, hay algún caso que cito y que pongo con referencias que se dieron en los pueblos de la comarca. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué se elige este territorio? Es decir, hablar de la comarca de Colmenar, pues se podría hablar en otros términos, hablarlo como partido judicial, hablarlo como el Real de Manzanares, que era otro espacio no judicial ni administrativo, sino un espacio de dominio señorial, de señorío del Marqués de Santillana, del Duque del Infantado. Se podía hablar eso. Yo elijo Colmenar y lo denomino su pueblo de influencia, que al final los llamo comarca, porque fueron los pueblos donde más influyó el potencial o el interés de la clase burguesa, la clase dominante colmenareña, en intervenir en esas propiedades. Por ejemplo, no citamos Guadalís, hay aquí de Guadalís personas, pues porque los colmenarinos no fueron a Guadalís a ocupar sus pastos. Hablamos de Soto del Real porque sí fueron hasta el punto de que, dato en el libro, pues el valor de las tierras de Chozas de la Sierra, el 60% era de los colmenareños, con lo cual sí que había un interés. En Manzanares también fueron los colmenareños a ocupar dehesas y pastos, en el Boa, los Cercé de Matalpino también, en Becerril también, y en Morazarzal también, porque todos, por ejemplo, conocéis, o muchos conocéis,
la familia Martínez, que tenía grandes posesiones en Moralzarzal y que originariamente procedían de Colmenar. Entonces es el espacio que yo llamo comarcado pueblos de influencia. Y de estos pueblos es de lo que hablo cuando hablo de fincas desamortizadas. Como bien dice Laura, para llegar a eso empiezo hablando del territorio en general, es decir, de la provincia de Madrid, cómo se va formando la provincia de Madrid, cómo Colmenar a finales del 18 se integra en la provincia de Madrid porque estábamos en la provincia de Guadalajara, éramos uno de los partidos judiciales más grandes de la provincia de Guadalajara, el de Colmenar Viejo, porque se extendía por mucho territorio, y se integra en la provincia de Madrid. La provincia de Madrid se va conformando por una serie de determinaciones políticas hasta que en 1850 se incorporan unos picos, como es la parte de Guadalajara y una parte una parte de Guadalajara y el pico de Aranjuez y esa parte de ahí, que como vosotros veis, tenéis el mapa en mente, es una cuña que se mete ahí extraña entre Cuenca y Toledo, y que es la cuña del río Jarama, porque tenía interés los gobernantes en que el sitio real estuviese en la provincia de Madrid y no estuviese en otra provincia. De eso os hablo. Os hablo también y bueno, gracias a personas que nos acompañan hoy, que lo han tratado muy bien, del Real de Manzanares, porque el Real de Manzanares pues tiene sus características. Son muchos más pueblos que los que yo he citado, o sea, de los que tengo en la comarca, muchos más pueblos, pero sí tenían organizaciones en común, comunales. Por ejemplo, firmaban concordias con la Ciudad de Madrid o firmaban concordias con los ayuntamientos de esta zona para el aprovechamiento de pastos. Luego también era un condicionante el ser del Real de Manzanares. De todos estos espacios geográficos os hablo, y os hablo luego de los espacios locales. Uno se pregunta, o yo me pregunté en su momento, ¿por qué el interés de los ganaderos colmenareños en estos pueblos que os he mencionado? Gracias a los dibujos de Alfonso, que me hizo, le dije, hazme estos dibujos, lo podemos entender perfectísimamente. Hay una cosa que se llama enclaves. Los enclaves son esos espacios geográficos que están metidos dentro de un término municipal distinto al suyo. Entonces, estos pueblos tienen enclaves que están más cerca de Colmenar, aunque no estén en el término de Colmenar, pero están más cerca de Colmenar que de sus propios pueblos, de la cabecera de su municipio. Entonces, lo tenían claro los de Colmenar, pues, bueno, tengo ahí una finca buena, una dehesa buena, pues opto por comprarla para que sea mi ganado el que le paste, y a lo mejor incluso eran tierras del común, pero que les resultaba más difícil a los ganaderos de otros pueblos venir con su ganado. A los colmenareños los pillaba más cerca. Como decía Álvaro Soto, el modelo que se da en Colmenar, y es una de las hipótesis que yo trato de mostrar, es el mismo modelo de desamortización que el que se da en España en general. Quiero decir que es una escala reducida del proceso nacional. ¿Quién participa en la desamortización? Pues lo mismo que en el resto de España. Tenemos a la aristocracia, en Colmenar, en nuestra zona, hay una aristocracia que tiene interés en el suelo. La aristocracia va perdiendo poder y entonces tiene dinero y participa. Lo hace también la burguesía. La burguesía, como bien ha dicho Álvaro, no le interesa invertir en posibles industrias o en desarrollos de ese tipo, sino que le da más prestigio el ser propietario del terreno. Es una cosa que
que es para ellos básico y en la sociedad en la que estamos hablando es así. También participan los grandes comerciantes. En Colmenar había ya poco comercio, pero había comerciantes o industriales, todavía restos de lo que ha dicho Laura, de la parte industrial de Colmenar, que tenían metálico y que compran fincas en estos territorios. Y también luego hay otros pequeños inversores que compran fincas menores. Una vez que se produce esta situación, pues evidentemente cambia el panorama. Existe en la sociedad, o al menos así lo veo yo, una serie de acontecimientos que, si bien para las clases populares no lo comprendían tanto o no entendían qué es lo que estaba pasando, pero las burguesías lo entendían perfectamente, y por eso dedico un capítulo a las situaciones o a las acciones socioeconómicas que se dieron en la época, y hablo de que las leyes electorales influyeron en ello porque eran muy cambiantes, eran unas leyes muy restrictivas y realmente pues eso les hacía tener mucho poder. También dedico una parte importante a los censos. Los censos era por decirlo, una situación muy negativa y anómala en las situaciones económicas de los ciudadanos. Los censos eran, o bien venían determinados por un tema religioso, o bien venía determinado por algún tipo de préstamo que se hacía. Aquellos préstamos eran de carácter perpetuo, no había amortización, pero había pago de intereses. Entonces, normalmente grababan fincas, con lo cual eso comprometía mucho la posibilidad de la venta o la transmisión. Era un elemento tal. Y hubo una situación también en esta época de suma importancia, como fue el problema de la financiación de la Iglesia. Hemos dicho que Mendizábal fue la más publicitada, y realmente la Iglesia estuvo muy activa en contra de los procesos desamortizadores. Llegó hasta avisar o practicar alguna excomulgación por el tema de la desamortización, ¿no? Entonces estuvo muy activa hasta que consiguió la firma del concordato. La firma del concordato pacificó un poco las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero a costa de que el Estado facilitase una serie de ayudas económicas para el culto que había en España, que era bastante. Otro de los temas incidentes negativamente eran los impuestos. Los impuestos, cambiamos del sistema de impuestos del antiguo régimen y pasamos a unos impuestos sobre la propiedad, principalmente, y sobre todo sobre el consumo. Entonces, a las clases populares no tenían los impuestos ni de propiedad, porque a lo mejor tenían poca propiedad, pero lo que sí tenían era el del consumo, sí, porque el impuesto del consumo al final repercute en el precio. Y eso fue un tema que durante el siglo XIX estuvo muy latente en la sociedad. Pues hombre, con todo este panorama, uno se pregunta si no eran las cosas un tanto extrañas, irregulares, de comprensión, sin tener en cuenta o teniendo en cuenta el grado de analfabetismo que había en la sociedad aquella. La gente, pues era muy difícil, los índices de analfabetismo eran altos. También lo hago una referencia cuando estudio la parte demográfica de los pueblos y esas cuestiones. Y hablando, por ejemplo, de impuestos, os voy a poner un ejemplo para comprenderlo. En el año 1853, en Chozas de la Sierra, el 93 por 82 de los impuestos que se pagaban por la propiedad correspondían al espacio rústico, el 93 por 82. El 4,68 al urbano, a las casas,
y tan solo el 1,58 al pecuario, al ganado. ¿Qué quiere decir? El valor que se daba a la tierra. La finca era un valor muy importante. Otra cuestión que se dio en este periodo era la inestabilidad en la propiedad de la desamortización, sobre todo en los periodos en los cuales, pues, estamos hablando anterior a la de Madoz, la ley Madoz, que hubo conatos o hubo intentos de que se revertiesen las fincas compradas, que se le quitasen a sus propietarios y volviese a la iglesia. Bueno, pues la burguesía tenía miedo, tenía inquietud, y lo que hizo fue, estaban en las Cortes, lo que hicieron fue poner en validez la ley hipotecaria. La ley hipotecaria que conllevó la creación de los registros de la propiedad, porque hasta esa fecha las propiedades no se registraban en ningún sitio. Con lo cual, el más fuerte podía hacer, y de hecho se hacían cosas un tanto extrañas, y vuelvo a repetir, algunas cosas de la desamortización se intentó revertirlas. Que no tiene que ver nada con el intento que hubo luego durante la República, con la ley agraria, de intentar que eso son, y que no se llevó a cabo, son dos cosas distintas. Se creó el registro de la propiedad. Entonces tú ya tenías una propiedad, cuando eso se registraba en lo que habías comprado, la parte que habías pagado y la parte que te faltaba por pagar y el volumen total que valía. Ya tenías una garantía que la ley te protegía. Si yo tengo registrado eso, porque es mío. Es mío y nadie podía ir a decir que lo contrario. Registros, en toda esta zona solo hubo uno, que fue el de Colmenar Viejo, se creó el registro de Colmenar Viejo, y el más cercano en pueblos fue el registro de Torrelaguna. El registro de Colmenar Viejo se extendía por todo el partido judicial, con lo cual pues llegaba hasta territorios que hoy día son de Madrid, bastantes territorios que son de Madrid. Bueno, pues ya con todas estas cuestiones nos tenemos que centrar en la parte más densa del trabajo, que es la ley de Madoz. La ley de Madoz, que puso en venta parte de las tierras eclesiásticas que no se habían desamortizado, parte de otros bienes que se habían convertido en bienes públicos de distinta procedencia, y sobre todo los bienes de los ayuntamientos. Ahí empezó una pugna que duró. La desamortización de Madoz fue muy larga en el tiempo. Algunos autores la extienden hasta 1924. O sea, desde 1852, me parece, 55, perdón, hasta 1924. ¿Eso supuso mucho? Pues verás, os voy a dar una cifra. En el libro hay muchas cifras y hay muchas cosas que no las quiero contar porque se aburriría, porque sería muy largo esto. En Colmenar, la cifra total de metros cuadrados que se desamortizaron fueron 146.284.568 metros cuadrados, lo que suponía el 66,34% del término municipal. Eso es el territorio que se desamortizó. ¿Quién fueron los beneficiarios? Porque en todo proceso de este tipo hay beneficiarios. Pues hombre, el establecer beneficiarios así es difícil. Es difícil porque los datos son muy difíciles de precisar. Como sabéis, pues si no lo cuento yo, en Colmenar Viejo desapareció, se destruyó el registro de la propiedad, que hubiese sido la fuente mejor para haber hecho este trabajo. Durante la Guerra Civil se quemó el registro de la propiedad. Como se quemaron los archivos de las notarías de Colmenar Viejo, la notaría que había en Moral Zarzal, que también firmó
escrituras de la desamortización, y se quemó también la de Miraflores, que también tenía notaría. Total, todo eso desapareció. Con lo cual, ¿qué nos quedan? Pues nos quedan archivos particulares, nos quedan los boletines de venta de bienes, que no son muy exactos ni muy precisos. En muchos de los casos, las definiciones que hacen de las fincas es difícil de interpretar eso, son datos muy incompletos, porque en unos aparece la superficie, en otros no aparece la superficie. O sea, es una tarea bastante ardua. Pero bueno, tirando de un lado, tirando de otro, se llegan a establecer cifras que podemos dar como casi muy cercanas a la realidad, aunque no con la precisión de que por lo menos a mí me gustaría. Entonces, en Colmenar hubo individuos o personas muy activas o muy interesadas en la desamortización, y hubo hasta 47 personas que les interesó comprar bienes en 4 pueblos. Por ejemplo, ahí sí doy nombres porque están contactados. Luis Gutiérrez Gómez, que sabéis que fue alcalde de Colmenar Viejo en el 1891, un hombre vinculado no, propio de la familia de los Gómez, y dentro del círculo de lo que luego os comentaré, que fue el grupo social que más se benefició. Bueno, pues Luis Gutiérrez Gómez compró 67 fincas, y las compró en Colmenar Viejo, El Bóbalo, Manzanares y Moralzarzal. Y invirtió en el proceso de compra de esas fincas 41.676,50 pesetas. Una cifra de aquel tiempo bastante considerable.